jurisdicción voluntaria hoy que está establecido en el decreto ley 107, que se refiere a la subasta voluntaria. Es el último asunto de jurisdicción voluntaria que se encuentra regulado en el decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Como hemos platicado en clase, hay 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que están establecidos en el decreto ley 107, siendo este el proceso sucesorio, la identificación de tercero y la subasta voluntaria. A raíz de algunas críticas, que se han dado por algunos maestros de derecho notarial, derecho civil, procesal y personas que se han familiarizado con lo que es la jurisdicción voluntaria, es que por qué este asunto de jurisdicción voluntaria no está regulado en el decreto 54-77 para que se pueda denominar directamente que se lleve en sede fiscal sin intervención de un órgano jurisdiccional. Pues sí está regulado directamente en nuestra legislación, tal vez no en el decreto 54-77, porque ahí están establecidos qué asuntos de jurisdicción voluntaria se pueden llevar cuando nació ese decreto, pero sí se puede llevar en sede notarial. Entonces la podemos llevar en sede notarial y en sede fiscal. Más tardecito vamos a hablar un poquito sobre el examen para aquellas personas que tal vez tienen un poquito de duda o quieran hacer algún comentario, por favor, a modo que tal vez ya esté la mayoría, ¿verdad? Conectado. Vamos a darle entrada a los últimos, considero yo. Miren pues, chicos, el derecho notarial y el derecho procesal se ha reconocido históricamente que toda intervención de un órgano jurisdiccional presupone la naturaleza. Yo creo que todos lo pensamos, el vecino, usted, el compañero que tiene a la par, cuando escucha juzgado. Algunos cuando decimos órgano jurisdiccional, entonces podemos decir, hay litis, existe litis. O sea, existencia de actuaciones en las que el Estado, pues prácticamente ejerce propiamente jurisdicción para dirimir controversias, sino para adoptar autenticidad en el caso de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, el Estado propiamente ejerce jurisdicción para redimir controversias y para poder dar lo que es la autenticidad, lo que es el control de legalidad, la tutela preventiva y la seguridad jurídica a determinados actos que se puedan llevar en algún órgano jurisdiccional. Donde prácticamente no existe litis. Pero siempre que se habla de lo que es un órgano jurisdiccional, lo primero que puede venir a nuestra mente es que existe conflicto, ¿verdad? Que existe controversias. Solo permítanme ustedes que mandar una foto, dicen los de la coordinación, siempre se me olvida. Bueno, entonces que existe el Estado imparte jurisdicción. Ese acto propiamente o ese acto en el ámbito que corresponde a la jurisdicción voluntaria, que para algunos autores es una institución clásica cuya evolución ha transitado desde una concepción estrictamente judicial hasta modelos mixtos que incorporan funciones notariales y administrativas. De esto, pues hay en el programa un punto que se relaciona al derecho comparado.
Creo que de esto es posible que trabajemos algo y podamos dar algunos puntos a ustedes en relación al derecho comparado. Y de una vez, por favor, vayan tomando nota. ¿A qué nos referimos cuando decimos derecho comparado? Porque debemos de analizar lo que es los asuntos de jurisdicción voluntaria que están regulados, digámoslo así, en el continente europeo, España, en Latinoamérica, lo más parecido a lo que tenemos nosotros, que es Colombia, Argentina, Bolivia, viniendo un poco para Centroamérica, Honduras, El Salvador, y lo que son los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces podemos decir que dentro de ese universo aparece la jurisdicción voluntaria, que es una figura singular y lamentablemente poca o poco explotada en la doctrina guatemalteca. Porque si ustedes van a una librería jurídica, no van a encontrar artículos o algún libro relacionado a lo que es la jurisdicción voluntaria. Y si lo vemos en nuestro decreto ley 107, si lo vemos en nuestro decreto ley 107, permítanme ustedes, si lo vemos en nuestro decreto ley 107, lo relacionado a la jurisdicción, a la subasta voluntaria, lo tenemos en 3 artículos: 447, 448 y el 449, el decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. A diferencia de la subasta ejecutiva, que podría decirse que es una expresión de coerción estatal, la subasta voluntaria constituye un mecanismo de enajenación de forma pública, promovida por la voluntad del titular del bien, ya sea este bien mueble o bien inmueble, sometido, como lo comenté hace un momentito, a un control. ¿Qué control? El control de legalidad, el control de publicidad y la tutela de esos derechos, de los derechos a terceros o de terceros. Bueno, fíjense ustedes que es bien interesante porque su estudio reviste especial importancia porque revela una institución en la que convergen derecho procesal civil, derecho notarial y derecho registral. Estos derechos, pues prácticamente van unificados y los vamos a ir viendo en un momento cuando hablemos de las etapas de la subasta voluntaria. ¿Y por qué se pone de manifiesto cómo es la jurisdicción voluntaria, que no es un espacio residual del proceso, sino es un instrumento de prevención jurídica? Bueno, hemos hablado, creo que en la segunda clase, un poquito del concepto de lo que es jurisdicción voluntaria. Y hemos dicho también que ha sido una de las categorías más discutidas en la teoría procesal. Podría decirse que desde una visión clásica que se refiere a procedimientos en los cuales no existe litigio entre las partes, entre las contrapartes, entre los interesados, como usted le quiera poner el adjetivo, sino una intervención, si es judicial, del Estado para constituir, para autenticar, para aprobar, para tutelar derechos o actos jurídicos. Fíjense que el procesalista Francesco Carneluti sostuvo que en estos procedimientos el juez no decide controversias, sino administra intereses privados bajo una garantía pública. Por su parte, el maestro tratadista Eduardo Couture concebía la jurisdicción voluntaria como una actividad de colaboración del órgano jurisdiccional en la formación de esas relaciones jurídicas que de las cuales pues hay acuerdos de voluntad, hay actos, hay derechos, hay obligaciones. En la doctrina
moderna, si lo podemos decir así, se ha cuestionado incluso si el término jurisdicción es estrictamente exacto, porque muchas veces no hay función jurisdiccional en sentido estricto, sino hay un control preventivo de legalidad. Bueno, entre la naturaleza jurídica del asunto, del cual pues estamos platicando un poco, de la subasta voluntaria, podemos establecer que, que sobre su naturaleza existen tres posiciones. La teoría jurisdiccional, que sostiene que si hay jurisdicción, aunque no exista conflicto porque hay actuación estatal con autoridad y decisión, está la teoría administrativa. Considera esta que no es función jurisdiccional, sino que es únicamente la administración pública de intereses privados. Y tenemos lo que es la teoría mixta, que reconoce una función especial de control de legalidad preventiva con rasgos jurisdiccionales y administrativos. Entonces, podemos decir que las características de la jurisdicción voluntaria, hablando de este tema de la subasta voluntaria, es la ausencia de litigio, la iniciativa rogada, el control de legalidad, la función preventiva, la seguridad jurídica. Eso es fundamental para que nosotros tengamos la noción y sepamos parte de la naturaleza jurídica, cómo es que este asunto de jurisdicción voluntaria y algunos asuntos relacionados a estos relacionan las ramas de derecho, la rama procesal, la rama civil, la rama registral y la rama notarial. ¿Alguna observación, alguna pregunta, por favor? No del examen, ¿va ustedes? ¿Vamos bien? A mí no me ha quedado muy claro, licenciado. ¿Qué no le quedó claro, señor Mariela? Vamos a ver. ¿Qué no le quedó claro? Bueno, logré entender de que en la subasta voluntaria se tiene que tener, se tiene que utilizar la competencia judicial, notarial, y no recuerdo cuáles otras mencionó. Bueno, pero hagamos algo. Para, como dijo la señora, hágame un favor, lea el artículo 447. Lee el artículo 447, 448 y 449, por favor. Así nos vamos aterrizando también. Muy bien. Artículo 447, solicitud. Para que pueda anunciarse subasta judicial voluntaria, deberá acreditarse por el que la solicite que le pertenece lo que ha de ser objeto de la subasta y los gravámenes y anotaciones vigentes que aparezcan en el registro, debiendo notificarse a los que tengan interés. Llenados los requisitos anteriores, el juez accederá al anuncio de la subasta en la forma y bajo las condiciones que propusiere el que la haya solicitado, pudiendo repetirse cuantas veces lo pida el interesado. Artículo 4. ¿Cómo inicia el artículo, señor Jocelyn? Que es una solicitud que hace una persona. ¿Ante un juez competente. Permítame un poquito. La figura de la subasta voluntaria está establecida en el decreto ley 107. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un acreedor, hay un deudor. Porque se entiende que el acreedor está exigiendo al deudor una obligación. Y el deudor, hagamos en cuenta que inició un juicio de conocimiento, un ejecutivo, lo que ustedes denominan
o la doctrina, o algunos maestros dicen un ejecutivo común, ¿verdad? Y de ese ejecutivo ya tenemos una sentencia de ese ejecutivo. Pero nosotros necesitamos materializar esa sentencia, porque solo tenemos la sentencia que nos deben tal cantidad de dinero. Pero en ese juicio ejecutivo, ustedes que ya conocen el juicio ejecutivo, sí se familiariza, señor Jocelyn, con el juicio ejecutivo, ¿vamos bien? Totalmente, sí, gracias, licenciado. Es que eso era lo que me tenía confundida, a ver si era parte del juicio. Por eso yo dije al principio que es uno de los 3 asuntos que están en el decreto ley 107. Y en el decreto ley 107, en su libro, ¿qué es? Donde están los juicios de conocimiento. ¿Dónde está el sumario, el ejecutivo, el ordinario? Entonces, teniendo un ejecutivo, tenemos una sentencia en papel. Pero cuando iniciamos el juicio ejecutivo, pues nosotros solicitamos algunas medidas. Imagínense que hayamos anotado de demanda que lo que nos deben es 1,000,000 de quetzales, y hayamos anotado de demanda una propiedad que vale 20 millones, o una propiedad que valga 1,000,000, pues entre el camino procesal que está, nosotros pudimos solicitar en juicio en la vía de premio que se nos pueda adjudicar el inmueble, ¿va? Ustedes por la deuda. O en todo caso podemos pedir. ¿Cómo inicia, señor Jocelyn, el artículo? Para que pueda anunciarse subasta judicial voluntaria. O podemos pedir la subasta judicial voluntaria, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es el efectivo. Porque yo tengo bastantes inmuebles, o tengo bastantes carros, o tengo bastantes inmovientes. Por eso dije bienes muebles o inmuebles. Bueno, ¿estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora nos vamos a conectar en otro asuntito. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos desplegar. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí. Va. ¿Y Sí, se mira la licenciado. presentación? También. Sí, licenciado. Va. Es que no sé qué presioné ustedes, por eso pensé que me había desconectado. Bueno, entonces hablamos un poquito en relación a la subasta voluntaria, ¿va ustedes? Lamentablemente es un asunto de jurisdicción voluntaria, como les comenté hace un momento, que casi no se practica. Está regulado en 3 artículos. Es raro. No hay mucha doctrina. No hay mucha doctrina. Pero es un asunto que, por ende, está regulado. Está regulado y tiene su función. Lo que sucede es que no la ponemos en práctica, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces, para eso es importante tomar en cuenta lo que establece el decreto ley 107. Nuevamente, estamos hablando de derecho procesal, ¿va ustedes? Derecho procesal, porque estamos en el decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que lea el artículo 1, por favor? Vamos, chicos. ¿Del procesal civil, doctor? Exactamente. Artículo 1, jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Perfecto. ¿Y el 5, por favor, señorita?
Artículo 5, momento que termina la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. Bueno, entonces, como introducción, tenemos lo que es jurisdicción y lo que es competencia. Del artículo 7 al 18 podemos encontrar lo que podemos establecer por las coordenadas de la competencia, ¿va ustedes? Los jueces menores, esto de 2,000 quetzales hay que enmendarlo. Los jueces menores, está la primera instancia, la mayor cuantía o asuntos de valor indeterminado. Está cómo podemos ubicar por domicilio. Porque, ¿qué dice el artículo 12? Fíjense ustedes. Por eso cuando ustedes le preguntan, ¿cuál es su domicilio? Uno dice que es, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que entender nosotros por domicilio? Dice, competencia por razón del domicilio. Artículo 12. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor, paz, de su vecindad. En los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones por ese concepto, será juez competente del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandada, a elección de esta última. Entonces, podemos entender que por domicilio es la circunscripción departamental de la persona, según el artículo 12. Y por ubicación, ahora leemos el artículo 18, que establece competencia por la ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles en el lugar donde estén situados los bienes. Escuchen, será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre los bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Yo contraje una obligación con Pedro aquí en Guatemala por 1,000,000 de quetzales. Pedro tiene una obligación conmigo de 1,000,000 de quetzales. Y en garantía me dejó un bien inmueble, pero este bien inmueble está inscrito en el segundo registro de la propiedad porque está ubicado en el departamento de Totonicapán. Entonces, yo para iniciar una acción civil en contra de Pedro, ¿a dónde tengo que ir? Pregunta, ¿a dónde tengo que ir? Por ubicación a Shela. Pero si tenemos juzgado de instancia civil en Toto. En Es que yo Totonicapán, dije, porque Totonicapán es departamento. exactamente. Por eso el artículo 18 establece, será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. La obligación, el acuerdo de voluntades lo hicimos en Guatemala. Pero Pedro tiene un bien que está en el departamento de Totonicapán y que está inscrito en el segundo registro de la propiedad, que está en Quetzaltenango. Por ende, ¿yo a dónde tengo que acudir a presentar mi acción? En el departamento de Totonicapán. ¿Estamos? Bueno, les comento porque la subasta voluntaria está relacionada al derecho procesal. Por eso está en el decreto ley 107. Pero nosotros podemos llevarla ante juez o la podemos llevar de forma voluntaria. Bueno,
Entre los actores procesales tenemos el juez. Artículo 26. Tenemos las actuaciones que realiza el secretario en un órgano jurisdiccional, del 28 al 29. Tenemos los notificadores, que tienen un órgano jurisdiccional. Pero también tenemos a instancia de parte que el juez puede encomendarle las notificaciones y puede discernir ese cargo a notarios. Y tenemos las figuras de los depositarios e interventores. Bueno, y tenemos lo que se relaciona a las partes para entender un poco lo que es el derecho procesal, ¿verdad? Entonces sabemos que hay notificaciones que pueden ser personales, que pueden ser por los estrados, porque así establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad ustedes? Artículos 67 y 68. Pero ahora ya existe el casillero electrónico. Entonces, todo abogado que litigue tiene que tener su casillero electrónico. Bueno, ahora viene lo otro. Siempre relacionado a la subasta voluntaria. Por un lado, puede, como establece el maestro Ricardo Alvarado en su libro, que se puede dar la subasta voluntaria porque viene de un juicio de conocimiento, donde hubo litis, donde hubo una coacción, donde hubo una pretensión, pero también puede ser de forma voluntaria. Puede ser de forma voluntaria. Y para eso existen la forma o el procedimiento que se debe dar a esta subasta voluntaria. Y en pantalla ponemos las dos formas en que se pueden dar. La subasta forzosa, que el origen es de un proceso, o sea, existe una orden judicial por el incumplimiento de una obligación exigible, lo que platicábamos hace un momento. El propósito principal es resarcir a un acreedor mediante el remate del patrimonio de un deudor. Y la autoridad rectora, en este caso, porque se recuerda que estamos hablando de algunos principios, de la certeza, de la seguridad, de la tutelaridad de los derechos de estos terceros. Entonces la autoridad rectora es el juez, quien dicta las bases y ordena el remate. Ahora, del otro lado está la subasta voluntaria, que el origen del proceso es por una decisión libre y autónoma del propietario. Yo, Carlos Quino, digo, bueno, quiero poner en subasta la venta de un inmueble que tengo en Guatemala, porque tengo una obligación con Pedro. Yo a Pedro le debo, pero no tengo dinero y lo único que tengo es un inmueble. Entonces, de forma voluntaria, inicia el origen del proceso por una decisión libre y autónoma del propietario legítimo. Porque si yo digo que soy propietario legítimo, ¿cómo lo acredito, señores? ¿Cómo acredito el derecho de propiedad? Con una Con el certificación El testimonio de la de escritura la pública. inscripción. Exactamente. Lo puedo acreditar con el testimonio del instrumento público, ya sea de compraventa, ya sea de donación, ya sea de adjudicación, ya sea de una permuta, donde se haga constar en ese testimonio que yo soy el titular de ese derecho. Pero también se puede, si yo no tengo el testimonio, con una certificación, así como lo dijeron ustedes, con una certificación del Registro General de la Propiedad.
Bueno, entonces el propósito principal es la venta. Vender el inmueble al mejor postor y ver quién me puede dar más en esa subasta. Y se dice que la autoridad rectora, ¿quién es? Como dicen, va, el que paga los mariachis pide las canciones. La autoridad rectora es el vendedor, porque es libre de fijar las condiciones. Las condiciones. ¿Y como qué tipo de condiciones es libre para fijar? Puede decir. Por eso ahí es donde va también la chispa del notario. Y usted, por eso es que estudia o practica, lee e investiga cada asunto de jurisdicción voluntaria, como lo dijimos en clases. Usted no se puede quedar con lo que establece el libro, con lo que le dice el maestro, escucha a sus compañeros. Usted tiene que estudiar en relación a esto. Entonces, el notario lo tiene que asesorar a usted y decirle, mira, para participar en eventos, hagamos lo siguiente, pongamos lo que son reglas. Establezcamos unas reglas para poder participar, como cuál, la de constituir depósito, la que se puede constituir depósito. Entonces, el depósito, pues, lo puede recibir el notario, quien hace el acta de remate, se puede depositar en alguna institución, se le puede dar al dueño del inmueble, y lógico, ¿verdad? Se tiene que entregar el comprobante correspondiente. Y si se adjudica por un precio que el vendedor considera que es aceptable, entonces el notario, pues lógico, facciona el acta de remate y se adjudica el bien. Y a las otras personas que no ganaron, se les devuelve su dinerito en base al recibo, en base al depósito. Pero también se puede establecer una cláusula penal, una penalización, porque la ley no establece, no obliga que usted deba sacar edictos, mucho menos dónde, en qué diario. Pero yo tengo unos mis centavitos y se lo quiero invertir porque quiero socializar lo más que se pueda que va a existir un remate. Y porque yo considero que el inmueble que tengo está en una zona de alta plusvalía y que pueden haber varias personas que le interese el inmueble. Entonces vengo yo, socializo a través de un edicto. Entonces llegan varios, pueda que se inscriban postores, pueda que yo pida un 10% del precio, del valor con lo que va a iniciar la subasta como depósito. Y en esa cláusula penalizadora establezco que si la persona que se inscribió y que hizo su depósito no llega el día y hora para la subasta, pues perderá su depósito. Son partes de las estrategias o es parte de la asesoría que el notario le tiene que dar al cliente. Bueno, como dijimos, la subasta está regulada únicamente en 3 artículos. 447, para acreditar la propiedad del bien, ya dijimos cómo. Demostrar en esa certificación que es recomendable, en esa certificación del registro de la propiedad, si tiene gravámenes, anotaciones o si tiene algún gravamen, ustedes disculpen, algún gravamen, alguna anotación, tenemos que verificar si yo voy asesorando
a un cliente que quiera participar y quiera comprar el inmueble, pues yo tengo que solicitar también una certificación en el registro de la propiedad. No me puedo quedar con la certificación que me van a dar las personas que están coordinando, encargadas de la subasta, porque pueda que sea una certificación que venga alterada. Tengo que verificar que efectivamente exista el metraje que establece la certificación o que el que está publicando, socializando la subasta de un inmueble, efectivamente el inmueble que se va a rematar tengan esas medidas. Y lógico, ¿va ustedes? Si ese inmueble tiene alguna anotación, alguna hipoteca y se va a sacar a subasta con esa anotación o esa hipoteca, porque cuando se constituyó ese gravamen en la escritura de constitución, se autoriza que sí se pueda enajenar o sacar a subasta con la condición que debe ser notificado este tercero con derecho, lo tenemos que hacer. Bueno, igual el poder del vendedor, como lo leyó la compañera, el artículo 48, el vendedor es libre para establecer las condiciones que le convengan y para aceptar las propuestas que se le pudieran hacer el día. Entonces, acta de notoriedad, acta de requerimiento. De esto, pues, si es un bien inmueble, ¿qué es lo que tenemos que hacer si es voluntario? Porque aquí ya estamos con el artículo 449. Estamos, artículo 449. ¿Se recuerdan lo que se habló en clase? Que a veces, o sea, el trámite es voluntario, no hay litis, mi pretensión es sacar un inmueble a subasta, pero pueda que el cliente le diga, mire, ¿y se puede llevar ante juez? Sí,
pero va a durar más tiempo. En cambio, si lo llevamos en sede notarial, pues va a ser práctico, los tiempos se reducen. Pero yo lo quiero ante juez. Si así es feliz, se lleva ante juez, ¿va ustedes? Bueno, 449, Jorge dijo, ¿verdad? Quien leyó el artículo. Partiendo de lo que leyó Jorge, acta notarial de requerimiento. El objetivo, el propietario solicita al inicio de las diligencias en su sede notarial, le explica que tiene un inmueble, que tiene una obligación con una tercera persona y que es su voluntad que usted lo asesore para vender ese inmueble y poder cumplir con la obligación ante este tercero. Usted le hace noción de las características de la jurisdicción voluntaria, lo que está establecido en el decreto ley 107, algunas obligaciones que se van previas, intermedias, al final, y le explica cómo es el procedimiento, ¿verdad? Le dice que es un inmueble, un bien inmueble. Entonces usted le tiene que explicar a su cliente que para esto pues necesita el testimonio, que para esto necesitan solicitar certificación de historial completo del inmueble, que necesitan la certificación de preferencia del YUSI para establecer que la dirección que está asignada, inscrita o registrada, como ustedes quieren ponerle el adjetivo que aparece en la municipalidad, sea la misma cuando ustedes llegan a ver ese inmueble en el lugar físico. Y pues pueden pedir algunos otros documentos como lo de DICABI, pueden ver, pueden ir ustedes como notarios. ¿Cómo se llama alguien que me apoye? ¿Cómo se llama este centro administrativo que está en los juzgados civiles, donde uno va y pregunta si hay demandas en contra de otra persona? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que me lo diga? Centro administrativo de... Ay, se me olvidó cómo son. Servicios Pero entonces, auxiliares. ¿cómo? Servicios auxiliares, si no mal recuerdo. Va, usted tiene que llegar ahí como abogado porque esa es su responsabilidad, por eso usted está cobrando, por eso usted está ejerciendo una función, por eso usted estudió el asunto de jurisdicción voluntaria, usted llegó notariado 3 y usted, pues algo se le tuvo que haber quedado, llega y pregunta si el señor fulano de tal no tiene alguna demanda y si le dicen, bien, fíjese que acaba de ingresar algo, es un ejecutivo, a de ver así, y fíjese que en el ejecutivo le están requiriendo una cantidad y en el ejecutivo pues como medidas precautorias están solicitando la anotación. Entonces usted le puede decir a su cliente, mire, no podemos iniciar la subasta porque usted acaba de ser demandado. O al revés, si usted está asesorando al posible comprador. Esa es responsabilidad tanto del abogado como del notario presentarse, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver. ¿Quién tiene micrófono? Bueno, ahí estamos. Yo creo que algo hice ahí. Algo hice ahí. Va. Y luego nos vamos a la primera resolución. El objetivo es darle trámite a ustedes a las diligencias, porque ya redactamos nuestra acta de notarial de requerimiento. Entonces, ya lo que tenemos que hacer es una simple resolución para darle la formalidad a esa acta, el trámite que es la resolución, y tenemos que asignar el impuesto correspondiente, porque como es una resolución, paga 2 quetzales en timbre notarial, 2 quetzales, 1 quetzal, cada timbre que vale 1 quetzal, ¿verdad? Timbre notarial. Y la notificación y la convocatoria, ya establecimos parte de los artículos, luego nos vamos al evento. Al evento. Se establece el precio, la base, la fijación del valor inicial. ¿Se recuerdan que les dije hace un momento que podría ser por 500,000 quetzales? Entonces las personas que quieren participar
porque uno más o menos tiene que ver si va a tener cómo va usted, si va a llegar gente y cómo se va uno, o cómo puede establecer uno eso es porque tienen que depositar, digamos, un 5 o 10% del precio base. En este caso son 500,000 quetzales, podría ser un 5% o un 2.5%, lo que ustedes consideren, y podría establecerse una penalización de las personas que no lleguen para que por lo menos salgan los gastos del evento que se realiza ese día. La forma de pago, pues prácticamente de aceptar el pago al contado o escriturar pagos a plazo. Puede ser a plazo, claro que sí, y en la propia garantía puede quedar el propio bien inmueble. Recordemos que puede ser, como lo establece, creo que es el libro de Ricardo Alvarado, el que establece que puede ser un anticipo de un 50%, que el saldo, que a 12 meses se pueden instalar. Entonces ya se puede establecer una serie de condiciones, se puede establecer un interés, se puede establecer una mora, tiene que establecer en un lugar para notificar a esta persona por si deja de pagar o en todo caso establecer cuánto se puede quedar hasta en armas. A ese diseño, esa es una voluntad de las condiciones, usted puede poner sus bases, pues usted puede armar ese su documento. Y como les dije, puede quedar en garantía la hipoteca, condición de constituir expresamente garantía hipotecaria sobre el saldo insoluto a favor del vendedor si la venta es a plazo, ¿va? Y el filtro de participación, el depósito que les había comentado. Bueno, entonces está en la apertura, ya estando directamente el día del debate, donde el notario que tiene que estar chispudo con su máquina, porque es el que va a realizar el acta de subasta. El notario lee las bases a viva voz, ¿verdad? Y si no tiene voz alta, pues que consiga un micrófono, si no va a pasar una vergüenza ante todas esas personas que van a estar. El notario describe las bases, describe el inmueble, el área, las condiciones, las ubicaciones, si tiene o no tiene hipotecas, gravámenes, si están notificados los terceros con derecho, confirma que los postores han cumplido con el depósito previo, se establece que aquellas personas que depositaron y que no están presentes de acuerdo a la convocatoria y la cláusula expresada de penalización, pierden ese depósito por no estar el día y la hora establecido y entra la puja, que se reciben las posturas. ¿Han visto cómo es en la tele? La base es 500 y empieza a subir por 25 o por 50. ¿Quién da 525? ¿Quién da 550? ¿Quién da 575? ¿Quién da 600? ¿Quién da 625? ¿Quién da 650? Y empieza la puja, ¿verdad? Y entonces está la aceptación o el rechazo por parte del titular, que en este caso es quien ejerce el derecho de la propiedad, o sea, el vendedor, que puede aceptar o rechazar las ofertas. Y por último, con el apercibimiento, con el sí del vendedor, el notario declara el remate y puntualiza las condiciones del contrato futuro y todos los presentes firman el acta. La formalización y el cierre, sencillo. Escritura traslativa de dominio, pago de impuestos, inscripción en el registro correspondiente, porque si es un bien inmueble, registro general de la propiedad, y si es un bien mueble, en el registro ¿de dónde, señores? ¿En dónde? En el segundo registro, porque había dicho que era de Totonicapán, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, están bien jodidos, muchachos. En garantías mobiliarias, doctor. Así es, pero dígalo, hombre, si usted está participando, compártalo con los amigos en el registro de garantías mobiliarias. Los registros, si es bien inmueble, registro general de la propiedad. Y si es bien mueble, en el registro de garantías mobiliarias. Repito, la escritura traslativa, se pagan los impuestos, la inscripción registral, al Archivo General de Protocolos y por último, los avisos.
Bueno. Ese prácticamente es el trámite de la subasta voluntaria. Lamentablemente, las clases son virtuales. Entonces, yo le quiero pedir favor a alguien de los compañeros. Yo vi la última vez que tuvimos clases presenciales que varios tenían el libro de Ricardo Alvarado Sandoval. En la página 126, 127, 128, 129, 130 y 131. Si alguien, por favor, pudiera escanear, fotocopiar, que diga fotocopiar, escanear y subirlo al chat que tienen ustedes de la página 126 a la 132, se lo voy a agradecer. Y por favor, a mano, es tarea, lo necesito a mano, que lo transcriban a mano, por favor, porque hay muchos que están bien jodidos en redacción, ustedes. Están bien jodidos. Y aquel que considera que está mal en redacción, con mayor causa o justificación, que haga la tarea, por favor. ¿Preguntas, por favor? Doctor, perdone, creo el libro que tengo creo que es de recién impresión. El tema inicia en la página 123, pero la duda es, en ese caso, ¿dónde culminaríamos? Este libro. Sí, exacto, pero el tema inicia en 123 y la duda es dónde culminaríamos. No. Yo dije que por favor de la página 126 a la página 132, porque la página 126 a la 129 está el acta de requerimiento. En la 130 está la resolución. En la 131 está la primera notificación y en la 132 está el edicto. Excelente, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Solo una consulta. ¿El plazo para la entrega? Jueves, por favor. Muchas gracias, doctor. Jueves en la noche, señores, por favor. Más aquellos que consideran que les fue mal en el examen, por favor. Con mayor razón. Bueno. ¿Preguntas sobre el asunto de jurisdicción voluntaria? Pues yo solo un comentario, doctor, lamentando ahí que únicamente, como usted mencionaba, casi no se usa, ¿verdad? Es una oportunidad de trabajo y lástima, se perdería ahí una oportunidad de chance, ¿verdad? No, pero por eso uno tiene que ser chispudo a ustedes. Es que lo que yo les compartí a ustedes en clase, señores, ¿para qué están estudiando ustedes? Ustedes están estudiando para ser abogados, para ser notarios, para ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales. O sea, a ustedes, por el año pasado y les van a dar un título de notario. Su pretensión es graduarse. Usted invirtió tiempo, usted sacrificó a la familia, sacrificó muchas cosas y se gradúa como notario. Y se gradúa como abogado, como licenciado. Y ya graduado, con mucho respeto, don Freddy Cipriano, y ya graduado, don Freddy, dicen que es buen negocio poner una cevichería. Voy a poner una cevichería.
porque dicen que se vende bien. No, hombre, nosotros vendemos servicios profesionales. Nosotros por eso invertimos, por eso estudiamos, por eso nos graduamos. Nosotros vendemos servicios profesionales y como todo vendedor, tenemos que aprender y saber cómo vender esos servicios profesionales. Entonces, de ahí, lo que decía Freddy, lamentablemente a veces se escucha poco de este asunto de jurisdicción voluntaria o no se pone en práctica o no se utiliza, no hay nada escrito, pero usted estúdiela y en la primera que pueda vender ese producto, véndalo, ¿verdad? Gracias por su opinión, Freddy. ¿Alguien más? ¿Estamos? ¿Estamos, Doctor, señor? buenas tardes. Fíjese que ya subí las fotos al grupo. Sonia. Sí, doctor. Sonia, vamos a ver. Excelente, Sonia. Vamos a ver. Ah, pero no este grupo, de aquí. No, doctor, perdón, al de WhatsApp. Ah, va, perfecto. Sí, porque estaba revisando. Va, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, tratemos la manera de practicar, por favor. Gracias, Sonia, por eso. Ahora sí. Fíjense ustedes que pues, yo recibo clases una semana al mes. Recibo clases una semana al mes. Y casualmente el día viernes me tocó recibir clases. Y por X o Y razón, el catedrático no pudo venir a Guatemala, entonces fue virtual. Habíamos establecido unas condiciones o reglas, ¿verdad? Para poder subir el examen a la plataforma, de lo cual se platicó. Llegado el tiempo, pues se cerró la plataforma porque ya estaba programado. Entiendo perfectamente que hubieron unas personas que no lo pudieron subir en su momento. Pero como yo termino clases a las 9:30, la licenciada Elizabeth ya me había preguntado qué procedíamos o qué se iba a hacer. Y como dicen los patojos, ¿va? Yo en mi rollo, pues, poniendo atención del otro lado, no había visto el teléfono. Independientemente de eso, pues, si la mayoría lo pudo subir, no sé qué pasó con las otras personas que no lo pudieron subir. Entonces, yo de forma tarde ya le pedí favor a la licenciada que abriera nuevamente la plataforma para subir los exámenes que hacían falta. Con justa razón, algunos compañeros podrán decir, miren, no es lo correcto, porque entonces tienen más ventajas ellos en tiempo que nosotros, ellos pudieron terminar su examen, yo no lo terminé, efectivamente. Pero creo que eso también, ya con un poco de experiencia y trabajando virtual, y ya con un poco de experiencia, sabiendo cómo le juegan la vuelta, porque como también uno es alumno, uno también le juega a veces la vuelta al catedrático, ya más o menos sabemos un poquito, tenemos un poco de experiencia cómo podían venir los exámenes. Los vamos a revisar, creo que todos subieron sus exámenes, creo que no hay problema. Entonces, tal vez la incidencia que puede haber es aquellos que nos examinaron y que tienen su derecho para ver un examen extraordinario. Y para aquellos que tengan examen extraordinario, por favor, me ponen un correo electrónico y me dice su nombre, su número de carnet y el día miércoles los vamos a examinar, ¿verdad?
Ahora sí, primero con don Johnny Alexander, después Francisco y el tercero, don Jorge Arenales. Sí, don Johnny. Licenciado, muy buenas noches. Perdone que lo moleste, yo solo con una pequeña consulta. Fíjese que yo sí logré subir el examen justo a las 7:10, pero me aparecía entregado tarde, pero que sí estaba entregado. Luego habilitaron la plataforma a las 9:30 y se quitó eso de envío tardío. Yo le pregunté a la licenciada Elizabeth si mi examen estaba correcto y me indicó de que no le aparecía mi examen. Entonces yo tengo duda de que si sí aparece o no, porque si no, pues tengo que pedir extemporáneo. Entonces no sé si me podrían confirmar eso, Lick. Pero sí, o sea, yo en mi plataforma sí aparece entregado. Don Johnny, hágame un favor, disculpe, póngame en un correo electrónico, ¿sí? Y así vamos a verificar. Por favor. Muchísimas gracias, Lick, le agradezco mucho el apoyo hoy. Gracias. Don Francisco, ¿o quién era? Francisco Urizar, licenciado, muy buenas noches. Sí. ¿Me escucha? Sí. Espero que esté muy bien, disculpe la molestia. En alguna ocasión antes del examen yo le había indicado a la licenciada que no sé por qué, yo intenté por computadora y por otros medios, ya me había pasado alguna vez que no sé, me cuesta mucho con el Classroom tal vez, o no sé qué pasa, y no hubo manera. Un día anterior o 2 días anteriores había subido mi examen de mercantil y me fue muy bien. Lo intenté desde las 7:30 desde las 6:30 hasta las 7:10 que cerraron, y después cuando volvieron a habilitar y no hubo modo de que lo pudiera hacer. Yo fui de los primeros 5 que terminó y se lo dije a la licenciada. Yo entiendo que hay reglas y lo comparto, pero de verdad que yo sé también que hay trampas, hay gente que puede pensar que fue el tiempo fuera, pero en mi caso, en toda la grabación y todo pueden ver que no fue así. Entonces, pues, solo para saber cómo procede, y si no, pues me indican y yo haré el extemporáneo, ¿verdad? Pero pues igualmente yo le había indicado a la lista si se hacía el favor de habilitar un correo y yo lo enviaba y pues tampoco se pudo, lo cual entiendo. Solo demos la solución, ¿verdad? Yo le agradezco mucho y disculpe la molestia, licenciado. Claro, al igual que su compañero, me escribe un correo y lo vamos a verificar, por favor. Claro que sí. Con gusto, solo cuál es el correo, porque yo si no lo pongo también eso busqué y no lo encontré. Creo que es sus compañeros, tal vez alguien que lo pueda escribir ahorita aquí en un mensajito, por favor, para que Francisco lo copie, por favor. Algún compañero, disculpe. Don Jorge Arenales y después Ligia Marleni. Sí, Lick, doctor, buenas noches. Fíjese que a mí me dio el problema de que cuando lo empecé no alcancé a subirlo a las 7:30, a las 7:10, perdón. Tuve complicaciones técnicas. Y luego cuando empezó todo el proceso, cuando la licenciada dijo que iba a ver hasta el día siguiente qué se podía hacer, yo me desconecté el teléfono, o sea, no le di seguimiento. Y el día siguiente me enteré que habían vuelto a abrir el portal. Entonces, en ese caso, sí yo no subí el examen Lick. Entonces, no sé si corresponde extemporáneo. Yo le mandé a la licenciada. Don Jorge, disculpe que lo interrumpa. Yo lo vi a usted. Yo lo vi a usted que estaba redactando. Yo lo vi a usted porque usted aparecía en la pantalla. Eso sí puedo dar fe que yo lo vi a usted trabajando. Suba su examen, mándemelo, porque yo sí me recuerdo porque lo tenía en la pantalla. Mándemelo en el correo electrónico, por favor. Ok, gracias, Lick. Bueno, feliz noche. Ligia, ¿verdad? Ah, no, ¿quién era? Keila. Keila. Sí, buenas noches, Después, Yuma y la tercera dama es Ligia. En ese orden. Gracias, Lick. Fíjese que el mismo caso que yo igualmente terminé de redactar como a las 6:30 y desde ahí pues escaneé e intenté subir mi examen en PDF, pero al ver que no me dejaba subirlo, entonces mejor solo subí como las fotos para ver si así me dejaba y aún así pues tampoco se podía. Incluso yo pedí favor a alguien más que desde otro teléfono me ayudara a subirlo y tampoco dejó. Entonces, desde esa hora yo le envié a la licenciada Elizabeth también el PDF por WhatsApp. Yo sé que así no se podía, pero solamente para que hubiera constancia de que sí lo había terminado. Va.
Perfecto, Keila, mándemelo por correo electrónico. Yo lo voy a molestar a la licenciada para ver si que no lo correcto va a ustedes en su el teléfono es privado, pero le vamos a pedir favor, ¿verdad? Entonces, Gracias, Lick. mucho gusto. Por favor, señor Yuma. Yuma Guzmán. No se le escucha. Buenas noches, disculpe, doctor. Fíjese que al igual que los compañeros, yo también tuve el mismo. No se le ¿Me escucha? escucha. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Yo tuve el mismo problema de los compañeros. Fíjese que yo intenté también cargarlo, pero pues lamentablemente me cuesta un poquito con la tecnología y la verdad es de que se me venció el tiempo. Le escribí también a la licenciada Elizabeth indicándole mi caso. Yo me tocó regresar a trabajar y ya vine como a la 1 más o menos de la mañana y pues para que poder dejar la constancia de mi examen, ¿verdad? Yo le escribí a ella igual disculpándome por la hora y compartiéndoselo igual de la misma manera en el WhatsApp, sabía las reglas y todo, ¿verdad? Entonces, pues igual tengo el mismo caso, no sé qué proceda, si tengo que pedir el extemporáneo, igual yo estuve conectada en el horario del examen porque varias veces me habló la licenciada, ¿verdad? Solo quedémonos ahí un poco. Ahí en la plataforma hay una manita, ¿así ve? Creo que los casos que hablaron, parecidos al de ella, no sé cuántos casos con la manita arriba, hay igual. ¿Cuántos casos más? Que levanten la manita, se pudiera ver, o que manden una manita, solo para saber. Ah, va, entonces no son muchos. Igual, mándeme el correo electrónico y mándeme lo que tiene, por favor, quiero ver. Y le Muchas vamos a gracias. responder. Señor Ligia, por Gracias, favor. doctor. Buenas noches, doctor. Fíjese que yo estuve en comunicación con la licenciada Elizabeth. Le comenté despuesito de que venció el tiempo, despuesito de las 7:10, de que no había logrado cargar mi examen. Siempre me aparecía sin entregar. Luego a las 9, después de las 9 que ella volvió a abrir la plataforma, yo intenté nuevamente subir el examen y seguía apareciendo sin entregar. Entonces me comuniqué con ella igual más o menos como a después de las 9:30. Y pues la verdad es de que lo que yo quisiera solicitarle muy respetuosamente es de que si me pudieran dar permiso de hacer mi examen extemporáneo en este caso, porque yo estuve conectada durante toda la sesión, eso lo puede verificar porque yo vi que ella sí estaba pendiente de que tuviéramos cámara encendida, es decir, sí estuve presente durante todo el periodo del examen, también estuve en comunicación con ella por el problema de que no pude cargar mi examen y la verdad sí le pediría de manera muy atenta de que pudiera existir esa posibilidad de someterme a examen extemporáneo, debido Mándeme a que... un crédito, con mucho gusto, y mándeme lo que tiene. Miren, pues Muy usted, bien. lógico, ¿verdad? Lógico. El examen no puede ser igual. Lógico. No puede ser el mismo. Entonces, hay que estudiar. Hay que estudiar. Por favor, Ligia, me manda un correíto, me manda lo que tiene, por favor. Y les vamos a responder por un correo electrónico, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Bueno. Estamos, ¿verdad? ¿Alguien más en relación al examen? Naranjas. Bueno. Entonces, por favor, les encargo la tarea y el día miércoles estudiemos el tema. Yo creo que a solo nos faltan 3 asuntos de jurisdicción voluntaria a ustedes. Determinación de edad, por favor. Determinación de edad. ¿Estamos, señores? Bueno. Feliz tarde, feliz noche.
Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, doctor. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche a todos.